Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Gozosa mañana a todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sanatetú. Bienvenidos a este su espacio, el santo del día de hoy. Maravilloso santo, el que vamos a entender en esta mañana, en esta tarde, en el momento que tú quieras estar conectado para escuchar a este santo. Saludo a los hermanos con los que vivimos este caminar y este servicio por la plenitud del Señor. Sean todos bienvenidos a este santo. Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión y oración. Saludamos a nuestros oyentes a través de la emisora católica Sanatetú y las diferentes redes sociales que nos siguen en Colombia y en todo el mundo. También envío un abrazo especial a cada uno de mis hermanos de comunidad con quienes estaremos compartiendo este momento. Dios les bendiga. Muy pero muy buenos días, queridos hermanos, queridos oyentes que escuchan esta bendita emisora Sanatetú. Sean bienvenidos en este nuevo día, a este hermosísimo espacio, el Santo del Día, que día tras día vamos reflexionando, vamos meditando y nos vamos dando cuenta cómo es de importante mirar la vida de tantos hermanos que abrieron su corazón al Señor, que dijeron, sí, aquí estoy para hacer tu voluntad, y hoy son testimonio grande de esa experiencia de Cristo en sus vidas, que nos ayudan también para que nosotros nos mantengamos en esa línea maravillosa de alcanzar la santidad. Quiero saludar a mis hermanitos de comunidad con los cuales comparto también en este momento este hermoso espacio. Les envío un abrazo fraternal en Cristo Jesús y, como diría San Francisco, paz y bien para todos ustedes, queridos oyentes, y para mis hermanos también. Bienvenidos.
Intercede sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo, para que vivamos y perduremos en la santa fe que tú has querido instruir en cada uno de nosotros. Guardianos en este camino y infunde tu gracia santificadora sobre cada uno de nuestros hermanos con los que vamos a compartir este servicio, este caminar a través de la vivencia de este santo del día, para que nosotros entendamos que el Señor es muy poderoso en todas las acciones que quiere encomendarnos para esta necesidad, para este convivir en este caminar de nosotros en la unción que quiere sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Tú, solo tú podrás hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros, vas a guardar nuestra fe y nos vas a encaminar a ese verdadero caminar de la santidad en el Señor, para que nosotros no neguemos y profesemos cada día más que el Señor ha venido a salvarnos en su santa y divina unción. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del dulce inmaculado corazón de María y el sacratísimo corazón de Jesús. Ilumínanos y santifícanos y danos la paz espiritual, así sea. Amén. San Francisco de Asís. San Francisco fue un santo que vivió tiempos difíciles de la Iglesia y la ayudó mucho. Renunció a su herencia, dándole más importancia en su vida a los bienes espirituales que a los materiales. Francisco nació en Asís, Italia, en el año 1181 o 1182. Su padre era comerciante y su madre pertenecía a una familia noble. Tenían una situación económica muy desahogada. Su padre comerciaba mucho con Francia y cuando nació su hijo estaba fuera del país. Las gentes apodaron al niño Francesco, el francés, aunque éste había recibido en su bautismo el nombre de Juan. En su juventud no se interesó ni por los negocios de su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida sanamente, sin malas costumbres ni vicios. Gastaba mucho dinero, pero siempre daba limosnas a los pobres. Le gustaban las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores. Cuando Francisco tenía como unos 20 años, hubo pleitos y discordia entre las ciudades de Perugia y Asís. Francisco fue prisionero un año y lo soportó con alegría. Cuando recobró la libertad cayó gravemente enfermo. La enfermedad fortaleció y maduró su espíritu. Cuando se recuperó decidió ir a combatir en el ejército. Se compró una costosa armadura y un manto que regaló a un caballero mal vestido y pobre. Dejó de combatir y volvió a su antigua vida, pero sin tomarla tan a la ligera. Se dedicó a la oración y después de un tiempo tuvo la inspiración de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. Se dio cuenta que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Un día se encontró con un leproso que le pedía una limosna y le dio un beso. Visitaba y servía a los enfermos en los hospitales. Siempre regalaba a los pobres sus vestidos o el dinero que llevaba. Un día, una imagen de Jesucristo crucificado le habló y le pidió que reparara su iglesia que estaba en ruinas. Decidió ir y vender su caballo y unas ropas de la tienda de su padre para tener dinero y de esta manera arreglar la iglesia de San Damián. Llegó ahí y le ofreció al padre su dinero y le pidió permiso para quedarse a vivir con él. El sacerdote le dijo que sí se podía quedar ahí, pero que no podía aceptar su dinero. El papá de Francisco, al enterarse de lo sucedido, fue a la iglesia de San Damián, pero su hijo se escondió. Pasó algunos días en oración y ayuno. Regresó a su pueblo y estaba tan desfigurado y mal vestido que la gente se burlaban de él como si fuese un loco. Su padre lo llevó a su casa y lo golpeó furiosamente. Le puso grilletes en los pies y lo encerró en una habitación. Francisco tenía entonces 25 años. Su madre se encargó de ponerle en libertad y él se fue a San Damián.
Su padre fue a buscarlo ahí y le golpeó y le dijo que volviera a su casa o que renunciara a su herencia y le pagara el precio de los vestidos que había vendido de su tienda. San Francisco no tuvo problema en renunciar a la herencia y del dinero de los vestidos, pero dijo que pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre le obligó a ir con el obispo de Asís, quien le sugirió devolver el dinero y tener confianza en Dios. San Francisco devolvió en ese momento la ropa que traía puesta para dársela a su padre, ya que a él le pertenecía. El padre se fue muy lastimado y el obispo regaló a San Francisco un viejo vestido de labrador que tenía, al que San Francisco le puso una cruz con un trozo de tiza y se lo puso. San Francisco partió buscando un lugar para establecerse. En un monasterio obtuvo limosna y trabajo como si fuera un mendigo. Unas personas le regalaron una túnica, un cinturón y unas sandalias que usó durante 2 años. Luego regresó a San Damián y fue a Asís para pedir limosna y de esta manera reparar la iglesia. Ahí soportó las burlas y el desprecio. Una vez hechas las reparaciones de San Damián, hizo lo mismo con la antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capilla llamada Porciúncula de los benedictinos, que estaba en una llanura cerca de Asís. Era un sitio muy tranquilo que gustó mucho a San Francisco. Al oír las palabras del Evangelio, no lleven oro, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni báculo. Regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón, y se quedó solamente con su túnica sujetada con un cordón. Comenzó a hablar a sus oyentes acerca de la penitencia. Sus palabras llegaban a los corazones de sus oyentes. Al saludar a alguien le decía: la paz del Señor sea contigo. Dios le había concedido ya el don de profecía y el don de milagros. San Francisco tuvo muchos seguidores y algunos querían hacerse discípulos suyos. Su primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle, que era un rico comerciante de Asís que vendió todo lo que tenía para darlo a los pobres. Su segundo discípulo fue Pedro Cataneo. San Francisco les concedió hábitos a los 2 en abril de 1209. Cuando ya eran 12 discípulos, San Francisco redactó una regla breve e informal que era principalmente consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Después de varios años, se autorizó por el Papa Inocencio III la regla y les dio por misión predicar la penitencia. San Francisco y sus compañeros se trasladaron a una cabaña que luego tuvieron que desalojar. En 1212, el abad regaló a San Francisco la capilla de Porciúncula con la condición de que la conservase siempre como la iglesia principal de la nueva orden. Él la aceptó, pero solo prestada, sabiendo que pertenecía a los benedictinos. Alrededor de la Porciúncula construyeron cabañas muy sencillas. La pobreza era el fundamento de su orden. San Francisco solo llegó a recibir el diaconado porque se consideraba indigno del sacerdocio. Los primeros años de la orden fueron un periodo de entrenamiento en la pobreza y en la caridad fraterna. Los frailes trabajaban en sus oficios y en los campos vecinos para ganarse el pan de cada día. Cuando no había trabajo suficiente, solían pedir limosna de puerta en puerta. El fundador les había prohibido aceptar dinero. Se distinguían por su gran capacidad de servicio a los demás, especialmente a los leprosos, a quienes llamaban hermanos cristianos. Debían siempre obedecer al obispo del lugar donde se encontraban. El número de compañeros del santo iba en aumento. Santa Clara oyó predicar a San Francisco y decidió seguirlo en 1212. San Francisco consiguió que Santa Clara y sus compañeras se establecieron en San Damián. La oración de estas hacía fecundo el trabajo de los franciscanos. San Francisco dio a su orden el nombre de frailes menores, ya que querían que fueran humildes. La orden creció tanto que necesitaba de una organización sistemática y de disciplina común. La orden se dividió en provincias y al frente de cada una se puso a un ministro encargado del bien espiritual de los hermanos. El orden de fraile creció más allá de los Alpes
y tenían misiones en España, Hungría y Alemania. En la orden había quienes querían hacer unas reformas a las reglas, pero su fundador no estuvo de acuerdo con estas. Surgieron algunos problemas por esto, porque algunos frailes decían que no era posible el no poseer ningún bien. San Francisco decía que este era precisamente el espíritu y modo de la vida de su orden. San Francisco conoció en Roma a Santo Domingo, que había predicado la fe y la penitencia en el sur de Francia. En la Navidad de 1223, San Francisco construyó una especie de cueva en la que se representó el nacimiento de Cristo y se celebró la misa. En 1224 se retiró al monte Albernia y se construyó allí una pequeña celda. La única persona que lo acompañó fue el hermano León y no quiso tener visitas. Es aquí donde sucedió el milagro de las estigmas, en el cual quedaron impresas las señales de la pasión de Cristo en el cuerpo de Francisco. A partir de entonces llevaba las manos dentro de las mangas del hábito y llevaba medias y zapatos. Dijo que le habían sido reveladas cosas que jamás diría a hombre alguno. Un tiempo después bajó del monte y curó a muchos enfermos. San Francisco no quería que el estudio quitara el espíritu de su orden. Decía que sí podían estudiar si el estudio no les quitaba tiempo de su oración y si no lo hacían por vanidad. Temía que la conciencia se convirtiera en enemiga de la pobreza. La salud de San Francisco se fue deteriorando. Los estigmas le hacían sufrir y le debilitaron y ya casi había perdido la vista. En el verano de 1225 lo llevaron con varios doctores porque ya estaba muy enfermo. Poco antes de morir, dictó un testamento en el que le recomendaba a los hermanos observar la regla y trabajar manualmente para evitar la ociosidad y dar buen ejemplo. Al enterarse que le quedaban pocas semanas de vida, dijo: «Bienvenida, hermana muerte», y pidió que lo llevaran a la Porciúncula. Murió el 3 de octubre de 1226, después de escuchar la pasión de Cristo según San Juan. Tenía 44 años de edad. Lo sepultaron en la iglesia de San Jorge en Asís. Son famosas las anécdotas de los pajarillos que venían a escucharle cuando cantaba las grandezas del Señor, del conejillo que no quería separarse de él y del lobo amansado por el santo. Algunos dicen que estas son leyendas, otros no. San Francisco contribuyó mucho a la renovación de la iglesia, de la decadencia y del desorden en que había caído durante la Edad Media. Él ayudó a la iglesia que vivía momentos difíciles. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta hermosísima, pero hermosísima historia de San Francisco de Asís. Qué santo, qué entrega, qué dedicación, qué respuesta que da este hombre al Señor. Y miremos cómo toda esta experiencia de San Francisco hoy, cómo va a contribuir en nosotros, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Porque vemos que era un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros, como tú y como yo, que está en su casa, que sus papás eran comerciantes, que tenían unos medios económicos de pronto holgaditos, no tan ajustados, ¿cierto? Y le gustaba una vida como muy chévere, muy agradable, ¿cierto? Y tenía una particularidad muy linda, siempre daba limosna, siempre era generoso. Y eso es una de las cosas importantes, porque yo sí les digo sinceramente que yo, hasta que no tuve este encuentro personal con Cristo, yo en mi casa nunca dábamos diezmo a la parroquia, ni éramos tan generosos con los demás. Había una mezquindad, una tacañería. Y por eso es importante ser generoso, porque eso trae bendición. Porque es que los bienes no son de nosotros, los bienes son de Dios y uno tiene una administración sobre esos bienes, pero lo más importante es aprender a ¿qué? A compartir. De lo poco que tengamos o de lo mucho, pero hay que compartir. Siempre el Señor nos ha invitado a la generosidad, porque dando es como vamos a recibir. Y vemos toda su experiencia, ¿no? Cómo San Francisco en un momento determinado va a la guerra, vive algunas experiencias, está en la cárcel y vive la enfermedad. Y fijémonos cómo justamente a partir de la enfermedad es que surge como ese llamado de Dios, ese fortalecer también su parte espiritual.
Y es cuando ya él se levanta de esa enfermedad y toma esa decisión de empezar a llevar una vida de oración, que es importante para todos nosotros, porque justamente lo que menos trabajamos nosotros, hablo en general de las personas en el mundo, es la vida de oración, porque parece que no es tan importante, a veces como que no le damos la relevancia a esa buena relación con Dios, y por eso vemos las realidades que vemos, ¿no? Las circunstancias que a veces tenemos es porque justamente no tenemos esa buena relación con Dios, y por eso San Francisco nos está enseñando la importancia de empezar a tener esa relación íntima con Jesús resucitado. Él empieza a sentir ese llamado cuando justamente descubre esa hermosa bendición en la palabra de Dios, que es la perla preciosa, ¿cierto? Y qué lindo, porque yo me identifico mucho con San Francisco en el sentido de que yo también fui comerciante, tuve empresa, y entonces con esa misma palabra también empezó el Señor a inquietarme, ¿cierto? Y Él va y vende absolutamente todo lo que tiene y lo da a los pobres, y ¿qué hace? Empieza a servir, se va allí a San Damián y entonces escucha la voz del Señor: mira, mi templo está mal, mi iglesia está mal, por favor reconstruye la iglesia, ¿cierto? Y él piensa que es la parte física, la parte material, ¿cierto? Y no, él estaba llamado a otra experiencia mucho más fuerte que más adelante vamos a ir profundizando, era la parte espiritual. Y viene toda la experiencia de la persecución del papá, que está molesto, que está disgustado porque él no quiso, digamos, como asumir su vida como comerciante, como esperaría su papá, o quizá algunos estudios y haber sido otro tipo de personaje, ¿no? Su papá vivía muy chocado, y de hecho fue y lo persiguió allá en la parroquia de San Damián, porque San Francisco fue y le vendió unas cosas de allá de su tienda, y las cogió para arreglar el templo de San Damián. El papá va donde el obispo y le arma escándalo, y bueno, es la persecución, porque cuando no tenemos a Dios como el centro de nuestra vida, pues el centro de la vida del papá de San Francisco era el dinero, y hoy puede ser también ese el centro de tu vida, el dinero, los negocios, el trabajo, el producir, el mantener un estatus de vida y estar acomodaditos. Pero el Señor viene a desacomodarnos, y justamente lo empezó a desacomodar a través de su Hijo. Y viene entonces a través de ese Hijo esa experiencia de empezar a llevar una vida totalmente entregada, totalmente austera, como un fraile, y se pone a disposición allá del Padre y empieza la tarea. Y entonces empieza a pedir ayudas también para reconstruir y arreglar ese templo de San Damián. Y luego va a la Porciúncula y hace exactamente lo mismo. Y él solamente pues mantenía un solo hábito, porque como peleó con el papá, pues hasta la ropa que traía puesta le dijo: mire, esta ropa, papá, que tengo, es suya. Claro que sí, porque de ahora en adelante serviré solamente a Dios. Y se dedicó solamente al Señor, y esa experiencia fue linda cuando el obispo le regala un vestidito viejito que había ahí, le hizo con una tiza una cruz en el pecho, porque lo esencial no es lo de afuera, que eso es lo que nosotros a veces también solamente vivimos, es de que de las apariencias, cómo viene vestido, mire, y hasta murmuramos: uy, no, ¿cierto? Mire que este santo, él no estaba ya preocupado de las grandes marcas como vimos, ocupado nosotros a ver qué ropas, qué marcas tenemos, qué ropas de zapatos, qué marcas de zapatos, qué marcas de bolsos, de vestidos, qué carro, qué vehículo, ¿cierto? No, su sencillez. Y eso es fundamental, porque dentro de la experiencia de la orden franciscana es eso. Era un hombre alegre, era un hombre feliz, era un hombre humilde, de una pobreza, porque esa es la regla fundamental, ¿no? Él establece tres cosas fundamentales dentro de su experiencia de vida, que son la pobreza, la humildad y la obediencia. Pobreza, humildad y obediencia. Y después, más adelante, va a sacar una regla que es guardar fidelidad al Papa, al Santo Padre. Entonces es fundamental. Ahora, viendo el testimonio de San Francisco, su mejor amigo, pues San Bernardino de Quintavalle, que después se llamaría San Bernardino de Siena, que es santo también para la gloria de Dios. Entonces ve uno toda esa experiencia de cómo sería ese testimonio tan grande de San Francisco, de desprendimiento, de esa pobreza, de esa oración, de esa elocuencia también, de cómo compartía también la alegría del Evangelio, que este hombre también decide entregarse.
y viene su otro amigo también, y luego ya viene también, otros también van llegando, y entonces les dejan allá el templo de los benedictinos para que ellos puedan desarrollar allá su experiencia de servicio. Y vemos cómo ellos trabajaban, no es que estaban en la holgazanería, no, trabajaban y ganaban el pan con el sudor de su frente, se sacrificaban, siempre estaban al servicio y siempre andaban pues disponiéndose para el trabajo, y cuando no había trabajo pues iban y pedían limosna. Y sabemos que ir a pedir limosna no es nada gratificante, porque cuando uno pide limosna o cuando uno va y golpea la puerta para pedir una ayuda para la evangelización, está expuesto a muchas cosas. Yo lo he vivido, porque para la gloria de Dios, como misionero también he ido a pedir. ¿Para qué? Para las obras de evangelización, sí. Y le tiran a uno la puerta y lo insultan y le dicen muchas cosas, coja oficio, vaya, trabaje. Y uno no lo está haciendo no porque no quiera trabajar o no porque no pueda, sino porque está uno llamado a una misión, a un servicio, como lo hizo San Francisco. Entonces viene toda esa experiencia de crear comunidad. Y mire que empieza a dar frutos, y empieza a dar frutos. Y como el día que ese leproso le pide una limosna, ¿él qué hace? Le da un beso, ¿cierto? Y el Señor sana al leproso con ese beso que le da este hombre. O sea, él tiene una riqueza más grande, que son los bienes espirituales. Dios le empieza a regalar también unas bendiciones lindas para acompañar la misión de San Francisco con signos, señales y milagros. Ese es el amor de Dios, y eso es lo que tenemos que nosotros saber, que lo que tenemos que propender es por eso, por la humildad, por la pobreza y por la obediencia. Eso hará que nosotros podamos dar buenos frutos también en nuestras familias, en nuestro diario vivir, en nuestros hogares. También establece esa experiencia de su regla de no recibir dinero. Y eso me parece maravilloso, porque el dinero es uno de los venenos más fuertes que hay, y justamente por ahí, como lo decía el Papa Francisco, por el bolsillo se mete el diablo. Y entonces hay que tener cuidado con el manejo del dinero, y por eso qué bueno que no se recibe dinero. Y también ver con preocupación cuando ya creció y creció y creció y creció la obra de los frailes menores, porque él establece eso para que no se suba quizás el ego y como la fama y el buen nombre, sino simplemente somos frailecitos menores ahí abajito. Entonces viene también ese crecimiento de la obra, y entonces ya se surgen ideas, no, Francisco, ¿por qué no estudiamos? Y entonces él dice, no, la norma y la regla es que ustedes deben dedicarse a la oración y a ser laboriosos. Si el estudio no les quita el tiempo de la oración, háganlo bien puedan, pero que el estudio no los vaya a desviar del camino hacia la vida santa. Eso es lo importante. Vemos también la experiencia de su testimonio para una mujer también de una buena posición como Santa Clara, y cómo a través de ser tocada por las palabras de San Francisco, pues se consagra a Santa Clara y se constituye también la rama femenina a través de Santa Clara. Y vemos que las clarisas desde esa época, pues qué lindo, empiezan a ser mujeres de oración también, se consagran y empiezan a apoyar la obra de evangelización de San Francisco, que empieza a dar muchos y muchos frutos. Veamos cómo el apoyo en la oración es lo que hace dar buenos frutos, pero también manteniendo una regla maravillosa: humildad, pobreza, obediencia y fidelidad al Papa. Son cosas importantes en San Francisco de Asís. Así que los invito a que miremos cómo estamos llevando nuestra vida de obediencia, de humildad y de pobreza. Si verdaderamente la estamos manejando de esa manera, o allí hay algunos ídolos que nos están haciendo daño. Hermanos, Dios los bendiga, y que San Francisco, que nos regaló ese saludo maravilloso de paz y bien, pues que también la paz del Señor, que sobrepasa todo límite, esté con todos ustedes. Amén. Maravilloso San Francisco de Asís. Este es un religioso italiano que nos recuerda mucho ese caminar que tuvo que instruirse en pleno siglo XIII. Un siglo también de muchas cuestiones, y algo valeroso que me gustó de este reflexionar a través de escuchar
esta maravillosa intención de este santo es que abandonó la herencia. Abandonó la herencia, él podía tener muchas riquezas en el mundo, pero abandonó todo eso para favorecer al Señor. Y quiero invitarlos a que vean la película de San Francisco de Asís. Está en YouTube para que se congreguen a aprender más de este santo. Es maravilloso. Yo tuve la oportunidad de observarla y contemplar las proezas que él hacía en su santa necesidad de continuar y crecer cada día más para nuestro crecimiento espiritual. Y entonces esa lideración de ese movimiento como renovación cristiana de la orden franciscana, que tenemos que continuar muy bien, enseñar quiénes son ellos, y creo que maravilloso, nos recuerda muy bien el nombre de Francisco con el sumo pontífice, nuestro Papa Francisco. Qué maravilla lo que él instruyó en esa necesidad para darnos amor en Dios, para vivir en la pobreza y en la personalidad que era de esa época. Muy maravilloso, ya estábamos en plena Alta Edad Media. Recuerden, la historia se dividió en Baja Edad Media y en Alta Edad Media. Y entonces estábamos en ese momento, en ese caminar de lo que él daba en esa sencillez y humildad. Lo que trascendía en esa época era una figura muy valorada y las propias creencias y las manifestaciones de espiritualidad cristiana. Aquí nos comenta un poco lo de la iglesia, de lo que estaba construyendo piedra por piedra. Y lo que en verdad el Señor quería decir era que era una nueva iglesia que Él debía instruir para su santa fe, para su comunidad, para su crecimiento espiritual. Y eso es lo que hizo San Francisco de Asís, alguien que tenía mundanidad en su vida, porque era una persona que estaba en el caminar del Señor. Y bueno, había cuestiones que teníamos como que observar, que vivir plenamente en su intención. Y bueno, ese caminar, ¿qué era? La elegancia, la inteligencia, su caballerosidad, todo lo que lo participó y todo lo que lo contenció, le dio la oportunidad para ver, yo tengo que seguir el camino de Dios. El verdadero camino. Él también participaba en muchas luchas, en constantes batallas que se daban en esa época, porque lógicamente ese era el contexto de esos territorios. Como eran feudos, o sea, de la Edad Media, eran reinados, eran ducados, eran divisiones territoriales que no conocemos hoy en día, que no concebimos hoy. Era muy lógico que estuvieran constante en guerra para poseer y ampliar los terrenos de la majestuosidad que eran esos momentos. Y ese caminar que hizo en ese Asís, o sea, ese nombre del municipio en el cual él pertenece, es también fuente de vida en lo que él quiso instruir en ese municipio especialmente para congregar a su santa fe. Y entonces aquí nos habla un poco de San Damián. En ese pequeño templo que está abandonado y destruido, en la necesidad de su reconstrucción, escucha muy bien lo que dice: repara mi iglesia. Está hecha una ruina. Pero no era la casa, como les decía, como tal, sino la iglesia que tenía que restaurarse, que renovarse, porque estaba destruida, estaba hecha una ruina. Y eso es fundamento para fundamentar y proliferar la comunidad de los franciscanos. Esa contemplación, esa visión y esa necesidad para llevar a la predicación, al caminar verdadero en el Señor, y donde trabajaba por las personas que más necesitaban de un escuchar del Señor, del ministerio en el Evangelio, y todo lo que necesitamos es vivir plenamente para, en Él y con el Señor. Ese es nuestro sentimiento y ese es nuestro caminar, nuestro fervor, nuestra fe y nuestro sentir. En esa porcióncula, en ese sentido, en el leer el Evangelio y enseñar la palabra, en todo lo que daba en ese apostolado. Y miren lo que hizo, tal cual el Evangelio que vimos, si estuvieron en el grupo de oración más grande del mundo entero, maravilloso, estuvo la alforja, ni la túnica, ni bastón, y él lo dejó, y él hizo caso a ese evangelio porque él es discípulo, él es apóstol de Jesús también. En ese momento él proclama que la fe del Señor lo viene a salvar. Y para finalizar,
Ya hay mucho que comentar de San Francisco de Asís y es algo de esa ordenación religiosa y toda la integración y como Santa Clara que veíamos hace algunos meses, creo que hace 2 meses fue su fiesta, la rama femenina de esa orden franciscana, lo que hicieron esa alianza, esa unión fraternal, lo que convivieron y crecer y acrecentar esa comunidad, maravillosa. Maravillosa lo que hizo, porque el poder del Señor es algo que hace cosas elementales en nuestro caminar y en nuestro convivir. Luego recibe los estigmas después de una vida de fe, de abundancia, de servirle al Señor, de la entrega plena en su ministerio. Y esos estigmas, como uno de los santos católicos que reciben los estigmas, y a ese dolor, un dolor por el sufrimiento de Jesús también, porque lógicamente son marcas y él tenía la sensación de un hombre, así como Jesús también tenía los sentimientos, el mismo organismo y cuerpo que siente un hombre, así lo tenía San Francisco de Asís. Y él en la lucha, en la oración, y pedía mucha intención, como lo veíamos en esta reflexión, para encaminarse a la verdad en el Señor. Y eso fue un símbolo de que Él es un santo que renovó y cumplió esas palabras de restaurar la iglesia que estaba en ruinas. Ese es el convivir. Y cuando va al Roma con su pequeña comunidad y como que el Papa ve en él algo maravilloso, el Papa de ese momento, claro está, y ve en ese concilio también como lo reconoce como los hermanos menores, después Cotese, todo ese caminar es un símbolo de la fe y la santidad y también patrono de los animales. Es maravilloso como él también pide por esas criaturas en la creación de Dios para que siempre sean bendecidas en el santo nombre y que esos animales también sean un símbolo de nuestro encuentro y redención para que nosotros valoremos las criaturas que Dios ha concebido. Amén. Hablar de San Francisco de Asís es algo que nos tomaría muchísimo tiempo. Podríamos durar horas y horas en charlas, en reflexiones, en meditaciones. Pero voy a tratar de ser muy concreto y compartir algunas cosas muy sencillas que son importantes que analicemos dentro de nuestra espiritualidad como seres humanos. Cuando nosotros revisamos lo que dicen los franciscanos de la primera orden sobre lo que ellos son, lo que ellos quieren en su espiritualidad, les voy a citar lo que dice en su página web. Dice: deseamos vivir el Evangelio del Señor, la palabra hecha carne. Es decir, a veces de pronto podemos leer esto de corrido y rápidamente, pero en cada palabra de lo que dicen de su espiritualidad hay mucho para nosotros. Entonces dicen que desean vivir la palabra hecha carne mediante la profesión de los consejos evangélicos en fraternidad y minoridad. Es decir, seguir el Evangelio. Seguir el Evangelio. Y obviamente sin que nosotros seamos, pues queramos juzgar ni criticar, pero sí es necesario que cada uno de nosotros repasemos y con base en estas experiencias que estamos teniendo con la comunidad y estos espacios, si realmente estamos viviendo el Evangelio en muchas cosas. Dice que ellos quieren tener su vivencia a la manera de Francisco, desea celebrar la fe en lo cotidiano, por lo tanto, siguiendo su ejemplo y especialmente en el de Cristo, procuran. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Primero, vivir en el seguimiento de Cristo pobre y crucificado mediante una actitud continua de conversión. Mire, aquí nos dice, por eso uno dice, ay, qué pobreza franciscana, porque San Francisco, si nos dábamos cuenta en la lectura, él desde el principio quiso quitarse ese desapego a las cosas materiales, las cuales muchos de nosotros seguimos apegados. Pues bendito Dios nos ha dado la oportunidad, tenemos las cosas para vivir, claro que sí, para subsistir, pero muchas veces nosotros tenemos lujos, excentricidades. Sé que es muy difícil entenderlo y de pronto dirán, no, pero Luis, ¿qué está hablando? No, mira, muchas veces nosotros gastamos cosas en tonterías y tal vez cuando hemos estado metidos en un proceso espirituales y hemos podido ver que con lo que nosotros a veces nos gastamos una hamburguesa, 2 hamburguesas que costarán 60,000 pesos, una persona, una familia puede vivir una semana.
Y uno puede decir, no, pero Luis, pero entonces voy a dejar de hacer eso. No, no se trata de eso, pero muchas veces nosotros sentimos que si no vamos a Randy, si no vamos al corral, que si no vamos a esto, que no podemos darle ese lujo, no podemos vivir y no somos felices. Y pues de vez en cuando, qué rico que de vez en cuando dijéramos, Señor, yo te ofrezco, ya he probado, ya he tenido ese gusto, pero eso que voy a hacer se lo voy a regalar, se lo voy a donar a una familia, a unas personas que lo necesiten. Mira lo que dice San Francisco. Continua conversión. Sí, el proceso de conversión no es solamente un proceso de afiliación. Ah, yo soy de la iglesia católica, entonces, o el que es cristiano, o el que es musulmán, yo soy, y entonces ya con eso es salvo. No, es un proceso de conversión continua. Dice, estar a los pies de la iglesia, porque la iglesia es maestra, porque la iglesia nos enseña, la iglesia nos forma. No apagar el espíritu de la santa oración y devoción. Aquí está lo que siempre hablamos. Hay que tener muchos momentos de piedad, de oración, de devoción, de estar pegados de la mano del Señor, porque siempre vienen las tentaciones. Y entonces nosotros pensamos que eso es algo como un club. Entonces en el día puedo hacer muchas cosas y demás, pero la oración no la tengo presente o la dejo de lado. No, es un proceso de conversión en absolutamente todo. ¿Mm? Reconocer en todos un regalo de Dios y vivir la fraternidad con toda la creación. Bueno, muchas veces nosotros a veces tenemos discrepancias, disputas con personas, con familiares, pero el objetivo es que si estamos en oración, si nosotros estamos permanentemente en una vida de oración, una vida de penitencia, una vida de piedad, pues obviamente se nos va a notar, se nos va a transformar y ni nosotros mismos tenemos que hacer ningún esfuerzo. Decir, ay, ya cambié, ya soy otra persona. No, eso se va a notar porque vivimos la fraternidad. Trabajar por instaurar la justicia y la paz del reino de Dios. Vivir la minoridad con el mayor privilegio. Ser misioneros de la paz y el bien de los diversos lugares donde la obediencia nos ponga en servicio. Qué bonito que a veces nosotros pudiéramos, independientemente de nuestras obligaciones o responsabilidades como laicos, poder participar de misiones, ahora que se están restableciendo todas las actividades y que por la pandemia habían sido restringidas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos a dónde vamos a llegar. Y por más que nosotros seamos pecadores y por más que el Señor solo se vale de nuestra boca. Si nosotros decimos, ven, toma mi boca, toma mi corazón. ¿Para qué? Para llegar a propagar la palabra de Dios. Ustedes no se imaginan cuando uno va, por ejemplo, a veredas, ¿sí? Donde la gente por ahí va al pueblo, por ahí una vez al mes, una vez cada 15 días, para hacer el mercado o para vender sus productos. Y es la oportunidad en la que aprovechan para ir a la Santa Eucaristía. Que les lleguen unos misioneros a su casa y les diga, vamos a leer un pasaje de la Biblia. ¿Ustedes tienen la Biblia? Claro, muchas de las personas la tienen, pero pues como nos pasaba a muchos, por allá guardada, escondida en un cajón, ¿sí? Bueno, vamos a leer, y si no, pues a veces de pronto son personas mayores, etcétera, de pronto no son muy dados a la lectura, de pronto no saben leer, pero qué bonito que tú les leas y tú les leas un pasaje de la Biblia, eso es un deleite. Y que le hagas una reflexión, lo que para muchos de nosotros puede ser, ay, qué harto, qué canción, qué mamera, porque yo tengo Facebook, tengo internet, tengo Instagram, puedo entrar por internet a la emisora, los escucho y qué canción. No. Y que uno les hable, les diga, vamos a hacer una oración. Y uno ore, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. 5, 10 minuticos de oración. Mira, eso para esas personas tienen un precio incalculable. Lo que nosotros, por estar muchas veces en esta vida citadina, que no es que sea ni culpa ni responsabilidad, no, la estamos viviendo. Pero eso es importante. Y ese es uno de los puntos hermosos eh, de estas comunidades. Obviamente hay muchas ramas, hay muchas cosas que pues no vamos a entrar a hablar el día de hoy, pero sí lo importante que es no perder de foco lo que San Francisco de Asís nos ha enseñado. Entre muchas, cuando decimos, uy, qué pobreza franciscana, sí, pobreza de bienes, pero no significa que tengamos que morir de hambre, sino que nos debemos desapegar de muchos lujos y de muchas cosas que a veces nos atan a este mundo. No, si no hay Netflix, si no hay internet, si no hay
claro, o el operador que tenga, no, yo no puedo vivir allá, ¿cómo? No, si no es un conjunto cerrado, no, si no hay celador. Hermanos, esa es la reflexión de San Francisco. Ojalá que podamos buscar y buscar más sobre la vida de San Francisco. Hermanos, en este momento los invito a que oremos, a que le demos gracias a Dios por la vida de San Francisco, a que le agradezcamos al Señor esas reglas maravillosas de humildad, pobreza y obediencia, que son un regalo para toda la Iglesia, y que Dios nos invita a mantenernos en esa línea, para que logremos de verdad una vida cristiana totalmente auténtica, veraz y coherente. Por eso agradezcámosle a Dios y pidámosle justamente a ese Dios bondadoso que nos ayude a imitar esas virtudes de San Francisco para que nosotros también construyamos un reino de Dios en este siglo XXI realmente sencillo, humilde, sin complicaciones, con la obediencia siempre a la autoridad, a los superiores y también manteniendo una concordia, una fraternidad entre hermanos, así como ellos pudieron vivir desde la humildad de la pobreza, pero con el amor de Dios en el centro. Digámosle entonces a nuestro Padre del cielo con todo el corazón: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre preciosa, Madre hermosa, que tú has permitido en nosotros vivir la fuerza del amor por medio de San Francisco de Asís, haznos también aclarar lo que tu Hijo amado quiere en cada uno de nosotros y tengamos un símbolo de los franciscanos en nuestra comunidad, en nuestro caminar y en nuestro sentir, porque tú también entiendes que nuestro caminar tiene que ser similar a la congregación franciscana. También somos hermanos y también tenemos que reunirnos en el santo nombre para agradecer las gracias y todas las proezas que hace el santo nombre del Señor en cada uno de nosotros. Por eso te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Queridos hermanos, doy gracias a nuestro Padre Creador, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María que nos ha permitido compartir este espacio de reflexión y de oración. Un abrazo a cada uno de nuestros oyentes y también para mis hermanos de comunidad con quienes estuvimos en este servicio. Dios les bendiga. Hermanitos, muchísimas gracias por estar atentos, por seguir en sintonía de esta hermosa emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Los invitamos a estar siempre atentos a cada uno de los espacios, pero principalmente a siempre escuchar este espacio hermosísimo de la vida de los santos. Un abrazo muy especial y que el Señor Todopoderoso les llene de gracia y de bendición a ustedes y a sus familias. A mis hermanos de comunidad, un abrazo en Cristo Jesús y María Santísima, y que todos pasemos un día muy pero muy bendecido. Amén. Y me despido de todos los oyentes con los que nos hemos congregado en este espacio de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú, o en cualquier momento que estés viendo este maravilloso santo. Sigan sintonizando esta emisora de fe, de alegría y de enseñanza, y la emisora también de estas comunidades que resurgen y restauran la iglesia del Señor, de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. El Señor los siga bendiciendo a todos ustedes, porque ustedes han hecho cosas maravillosas. Y me despido de mis hermanos con los que hemos compartido este servicio y caminar en el Señor. El Señor los siga bendiciendo.